Pueblerinas en la onda. Aquí tus pueblerinas de confianza. con las botas llenas de barro. Y la cabeza llena de ideas. Muy bien. Ongi etorriak, Bienvenides, bienvenidas bienvenidos a Pueblerinas en la onda. a un videopodcast sobre ruralidad y feminismos. Landartasuna eta feminismoari buruzko bideopodcasta. Un videopodcast donde invitamos a mujeres e identidades disidentes, expertas en cotidianidad, acostumbradas a la vida rural, para poder hablar, repensar sobre el territorio que habitamos. Un espacio donde hablar de temas globales mediante la voz, las vivencias y experiencias específicas y locales. Y hoy conversaremos sobre ecofeminismo, capitalismo y una nueva cultura de la tierra. Y lo haremos junto con una invitada de lujo, no kilómetro cero, pero muy cercana de nuestra manera de mirar el mundo para este encuentro de pueblerinas. Ongi etorria, Charo. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí. Estoy encantada. Qué bien. Charo Morán es licenciada en Ciencias Biológicas, con una trayectoria laboral enfocada hacia la ecología, la gestión ambiental, la educación ecológica y la formación de largo recorrido. Militas en Ecologistas en Acción, perteneces a su área de educación, desde el cual se ha impulsado la publicación del libro Nueva Cultura de la Tierra, del que eres autora y del cual hablaremos durante este podcast. Y bueno, ongi etorriak también a nuestro público maravilloso que hoy nos acompaña en este podcast, último podcast en directo. Ongi etorriak. Bueno, el tema de hoy es muy amplio, como todos los que hemos estado tratando a lo largo de este año de podcast. Implica abrir muchos melones, dar mucha información sobre muchos temas. Y hoy, como ha dicho Cris, queremos hablar sobre ecofeminismo, sobre el capitalismo, como la nueva cultura de la tierra de la que habla Charo en su libro, y sobre todo cómo estamos viendo esto desde nuestra perspectiva rural, ¿no? O cómo aplicamos esta mirada a lo rural. Y lo vamos a hacer, como lo hacemos siempre, explicitando dudas y abriendo melones. Así que, Charo, ponte cómoda, que vamos a empezar. Estoy muy cómoda aquí con el cojín. En un podcast anterior lo hablábamos con las que fueron nuestras invitadas, Miriam y Esther, pero no queremos desaprovechar la oportunidad de poder preguntarte, Charo, sobre las claves del ecofeminismo. Sobre todo, ¿cuáles son esas claves como desde la mirada que tú aportas en el libro, que es de los ecofeminismos, ¿no? Como todas esas diferentes ramas, diferentes perspectivas que acompañan esta palabra. Bueno, lo primero que tengo que decir es que no soy experta de nada y que soy aprendiz de todo todavía, ¿no? Como todas las personas que estamos aquí, y que yo también estoy aprendiendo mucho de esta estancia que tenemos, ¿no? Porque desde la ruralidad también, yo que vengo de la ciudad con pretensión de irme a vivir al campo, bien es cierto, tengo muchos aprendizajes todavía, ¿no? que atesorar. Bueno, como bien dices, una de las ideas clave es que no existe un ecofeminismo, sino que existen ecofeminismos, y que tienen que ver con distintos contextos, con distintas cosmovisiones y con distintos ejes de desigualdad que atraviesan a los distintos colectivos, ¿no? Desde esa mirada de que no es lo mismo desde el rural que desde el urbano, que desde el norte que desde el sur, que desde el centro de la periferia, ¿no? Y que ahí surgen distintos ecofeminismos. Algunos diríamos con un corte más existencialista, es decir, como algo más vinculado con la sacralidad de las mujeres vinculadas a la naturaleza, como algo sagrado, y unas miradas
miradas, diríamos, más de Occidente, ¿no? Que creen que esta cercanía de las mujeres a la naturaleza tiene más que ver con un marco cultural que nos dota, ¿no?, de esa mirada en mayor medida que a los hombres, ¿no? Pero te encuentres donde te encuentres, ¿no?, hay una segunda idea clave, que es desmontar, ¿no?, o generar de alguna manera algún tipo de disidencias con el marco capitalista actual. Y eso creo que es característico de todos los ecofeminismos, ¿no? Es como cuestionar todos aquellos imaginarios que nos vienen desde el capitalismo, que tienen que ver con la felicidad relacionada con la acumulación de riqueza, el estar desconectados de la naturaleza o perder la colectividad, ¿no? Y bueno, pues para dar otra idea clave, todas se enmarcan, lo manifiesten desde este contenido, ¿no?, en el marco de la sostenibilidad de la vida. Es decir, que somos ecodependientes e interdependientes, que nuestra ecodependencia depende de que somos totalmente dependientes de la fotosíntesis, de la fertilidad del suelo, del cierre de ciclos, que hacen un montón de seres vivos por el bien común, ¿no?, el bien común de la biosfera, y que dependemos totalmente, nos alimentamos, bebemos agua, o los propios recursos que obtenemos, que tienen que ver con esta pequeña bolita que está aquí en el universo, ¿no?, que se llama Tierra. Y luego, por otro lado, esta interdependencia de nuestra socialidad como seres humanos y humanas, y como la idea de que necesitados de cuidados, que nacemos, como quien dice, casi crudos. O sea, no somos autosuficientes, y sin los cuidados no estaríamos ninguna de las personas aquí, ¿no? Y que desde pequeños y pequeñas, desde que nacemos, hay momentos vitales en los que recibimos más que damos, pero lo que hay que construir es sociedades cuidadoras en las que interpela a todo el mundo, ¿no?, según el momento vital, a asumir los cuidados, ¿no?, y a generar esas sociedades que pongan en el centro que vivimos en cuerpos vulnerables, y cuando hablamos de cuerpos hablamos también de la mente, ¿no?, y que todo lo que nos aportan esos cuidados es bienestar, ¿no?, y que es fundamental para la vida. Y la última idea que diría es que, además de reflexionar, de propuestas filosóficas, de cuestionar el modelo económico y hacer propuestas alternativas ecofeministas del modelo económico, se basa mucho en la praxis. Es decir, en la construcción colectiva de iniciativas que son ecofeministas como pueblerinas. En esa línea, Charo, en 2023, la editorial de Ecologistas en Acción, llamada Libros en Acción, publica este libro que ya hemos mencionado, La nueva cultura de la tierra. Y ahí haces una síntesis como de 6 ideas claves y una última que dejas abierta para que cada colectivo, cada comunidad pueda como desarrollar su propia idea, ¿no?, clave para aplicar en el territorio. Y lo que pretendes, ¿no?, con estas 6 ideas, estos 7 conceptos, es como disminuir un poco el efecto del sistema capitalista, que es una cultura del crecimiento, del progreso, del desarrollo sin límites. Y esas ideas y esas propuestas y reflexiones se encuentran en nuestras ideas, ¿no?, en nuestros cerebros, en nuestras bibliotecas, en las asambleas de los pueblos. Claro, el libro que tú presentas también es una manera de coger toda esa información que tenemos en todos los lados a día de hoy, ¿no?, sobre lo que es igual el ecologismo, el feminismo, como toda esta perspectiva, y aterrizarla para que se haga un poco más digerible y para que podamos paliar un poco como esa ecoansiedad que tenemos y ver qué hacemos en la práctica. ¿Qué es la nueva cultura de la tierra? ¿Cuáles son estas ideas, así como brevemente, que luego desarrollaremos? Bueno, lo primero que tengo que decir es que no es un trabajo colectivo. O sea, es un trabajo que surge del área de educación de Ecologistas en Acción después de un proceso de muchos años, ¿no?, diríamos de ensayo-error, y de la idea de que nos costaba mucho comunicar a la gente en general. Cuando hablamos de la gente, hablamos de gente que a lo mejor no está muy formada, que no ha leído mucho. Todo lo que nos pasa en un mundo complejo en el que cada vez la crisis o la policrisis, ¿no?, caracterizada por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la sobreexplotación de recursos, pero las desigualdades, la crisis de cuidados, ¿no?, cada vez se desarrolla más, ¿no? Y entonces era como decir cómo podemos comunicar de una forma además propositiva, o sea, con ideas formuladas en clave de acción de lo que habría que hacer, ¿no?, como un mundo complejo en unas pocas ideas. Tenemos un compañero que es psicólogo y dice que no somos capaces de recordar más de 6-7 ideas interconectadas juntas si no son de nuestro ámbito de acción, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue una labor de síntesis de todas las ideas que salían en una pizarra, ¿no?, cómo seleccionar esas 6 ideas, ¿no? Luego tiene un enfoque holístico
diríamos, ecosocial. Es decir, que no solo interpela a todo lo que todo lo que tendríamos que hacer de cara a vivir en armonía con el planeta, sino también cómo articular sociedades, comunidades, ¿no? que aprendan de los cuidados y que pongan en el centro de la vida. Entonces, todo esto era difícil también de interrelacionar, ¿no? Por lo tanto, las ideas a su vez están interrelacionadas entre sí. O sea, cuando contamos una de las ideas surgen siempre ideas del otro listado, ¿no? Y así muy básicamente por otro lado también otra cosa que queremos resaltar es que no es una propuesta, diríamos, New Age, que no está sustentada sobre una crisis ecosocial grave. O sea, si no tenemos el diagnóstico, las propuestas que vamos a hacer no van a ser significativas. Por lo tanto, tenemos que partir de un diagnóstico que existe, que ya cada vez da más cara, ¿no? Y sobre eso hacer propuestas que vayan a la raíz de los problemas. No vamos a hablar de reciclaje. ¿No? Para que aquí yo creo que esa cosa la entiende todo el mundo, ¿no? Dentro de que a lo mejor vamos a seguir reciclando cada uno en nuestras casas, pero no es la opción, ¿no? O cerrar el grifo mientras te lavas los dientes, sino que vamos a buscar propuestas, diríamos, más significativas de lo que nos pasa, ¿no? Y bueno, pues muy brevemente, las 6 ideas que nosotras proponemos, la primera es decrecer en la esfera material y energética, y eso viene en relación con que estamos en una situación de translimitación. Y dado que hemos translimitado, lo que toca es volver al cauce. Entonces, ¿cómo hacer eso? Pero además de una forma asimétrica. Es decir, no todo el mundo tiene que decrecer igual. Las ciudades tienen que decrecer en mayor medida que los entornos rurales. Las personas enriquecidas, sobre todo aquellas que atesoran la misma cantidad de recursos que muchas poblaciones del sur global, ¿no? Pues tienen que decrecer en mayor medida. Y además tenemos que romper un imaginario de que la acumulación de riqueza es positiva. O sea, la parte aspiracional de que todas las personas deseamos un Boeing 747. Pues es que eso no nos da la felicidad. Y entonces tenemos que trabajar en esa línea. Por lo tanto, al hablar de decrecimiento material energético, también hablamos de riqueza relacional, riqueza de tiempo libre, riqueza de articulación comunitaria, que eso no tenemos por qué ponerle límites, ¿no? A los afectos, al amor, a un montón de cosas que no tienen huella de carbono y que son fundamentales para el bienestar. Entonces, poner esa parte en ese decrecimiento, ¿no? La segunda idea sería que necesitamos articular comunidad y equidad, ¿no? La estrategia, si tendríamos que elegir además una como la más clave, sería esta. Es decir, transitar de sociedades individualizadas, competitivas, a sociedades vinculadas a lo común y a la articulación comunitaria, ¿no? A construir espacios como estos en los que si charlamos seguramente nos van a salir buenas ideas, ¿no? Y trascender esa individualidad que además nos genera trastornos psicológicos, infelicidad, ¿no? Si eso luego igual volveremos a esto, ¿no? Y bueno, pues ahí también hay un análisis de que son las personas enriquecidas las que más causan la crisis ecológica. Y por el otro lado son las personas empobrecidas las que más la sufren. Por lo tanto, también cuando comunicamos, yo creo que esto es importante porque muchas veces, incluso desde el ecologismo no lo hemos hecho bien, hemos transmitido que había que comer comida orgánica, que había que comprarte una camiseta en no sé dónde, cuando eso no es accesible a las masas sociales y eso no es, el modelo no te lo facilita. Por lo tanto, es más fácil hablar de cómo volver a cocinar en casa o cómo organizarse colectivamente, o cómo recuperar ropa, que el hecho de decirle a la gente, que es muchas veces hemos transmitido eso, ¿no? O las propias energías renovables. Es decir, tenemos que ver que aquello que no es universalizable es un privilegio. Por lo tanto, los coches eléctricos son un privilegio. Y si la opción que nos están vendiendo es coches eléctricos y paneles solares, creo que no vamos por buen camino. Sería una idea así para reflexionar. La tercera idea es que necesitamos conservar la biodiversidad, pero además de la biodiversidad, la ideodiversidad, es decir, las lenguas con las que nos comunicamos con los contextos, los distintos cosmovisiones, o sea, las distintas miradas, ¿no? El capitalismo lo que hace es homogeneizar las cabezas, ¿no? Hacernos a todos y todas pensar que necesitamos las mismas cosas, cuando eso no es verdad. En distintas cosmovisiones, incluso en el pasado, hace 50 años, eso no era así. Entonces, volver otra vez a poner en el centro cómo repensar esas necesidades con la naturaleza, ¿no? Y bueno, una idea muy, muy importante con respecto a la naturaleza es ser conscientes de esa ecodependencia que hablaba antes, ¿no?
y de que dependemos de la trama de la vida, que nuestro marco cultural nos ha puesto en la cúspide de la biosfera, como si tuviésemos el derecho, ¿no?, de manipular y de agredir a la naturaleza a nuestro antojo, ¿no? Y cómo pensar en cómo vivir en armonía con la tierra, ¿no?, y cultivar sociedades biomiméticas, ¿no?, o ecomiméticas que vivan en armonía con el territorio. La siguiente idea sería vivir del sol actual, que tiene mucho que ver con que el sol del pasado fue los combustibles fósiles, ¿no? La fotosíntesis quedó enterrada en las entrañas de la Tierra y nuestro modelo actual está quemando esos combustibles fósiles. Si se tardaron millones de años en generar, en unos cientos de años, pocos, vamos a quemar todo ese stock fósil, ¿no? Y eso no solo causa el cambio climático, sino que además, al ser un recurso finito, también está dando síntomas de agotamiento. Por lo tanto, las energías renovables sí, pero no dentro del marco capitalista actual, que eso igual lo vamos a hablar un poquito más. Eso es. Y bueno, luego la siguiente idea sería cerrar los ciclos de materiales. Nuestra sociedad se caracteriza por generar basuras de todo tipo, dentro de procesos lineales, extracción, manufactura, transporte, residuo, y bueno, pues tendremos que aprender de la naturaleza que no genera basura, ¿no? ¿Qué hace la naturaleza para no generar basura, ¿no? Y tenemos que hablar de biocompatibilidad, es decir, no generar residuos que vayan en contra de la vida, y que sean, además, tenemos que hablar de cantidad, tenemos que hablar de tóxicos, tenemos que hablar de principio de precaución, ¿no? Y tenemos que pensar que la naturaleza cierra los ciclos con una eficacia del 98%, y que nosotros reciclamos unos cuantos envases y estamos súper contentas, ¿no? Pues eso quizás es un poco absurdo, ¿no? Y la última idea que proponemos es poner la vida en el centro, que tiene que ver mucho con los ecofeminismos, que tiene que ver con los tiempos, que tiene que ver con las necesidades humanas, que tiene que ver con cómo construir sociedades que sepan resolver conflictos, porque eso es algo inherente a nuestras comunidades, y de una forma no violenta, ¿no? Y bueno, pues quizás luego también hablaremos más de esto. Pero la idea es que la nueva cultura de la tierra no es una cosa que hemos pensado unas cuantas personas y lanzamos allí y como si fuese una Biblia, sino que está continuamente en crecimiento, en cuestionamiento, y que aportamos una séptima idea, que es: ¿qué propones tú para una nueva cultura de la tierra? Es decir, ¿qué podríais decir desde el medio rural que aportáis a la nueva cultura de la tierra, ¿no? ¿Qué cosa falta gorda que, desde vuestro punto de vista y desde vuestros contextos, necesita la nueva cultura de la tierra? De esas 7 ideas, hemos decidido traer algunas aquí, a este territorio que habitamos, que, como sabéis, no son grandes ciudades, pero estos pueblos sí pertenecen a un modelo económico, político y social pensado desde lo urbano, ¿no? Que, como ya hemos contado en otros podcasts, ha sido impuesto históricamente, no es natural, no es casual, es un proceso de recorrido histórico largo. Hemos cogido algunas ideas, pero también en cualquier momento, si tú quieres comentar alguna otra que se nos haya escapado, porque en realidad todas tienen que ver con la manera en la que vivimos en los pueblos y todas se puede extrapolar a nuestra cotidianidad, ¿no? La primera de ellas, y por seguir el orden que se mantiene en el libro, es vivir del sol actual. Es un apartado en el que habla sobre las energías renovables, como tú bien has mencionado. Y en nuestro territorio, si no son paneles fotovoltaicos, son aerogeneradores a los que nos enfrentamos para defender nuestro territorio, la biodiversidad y esta vida son estas empresas que encima se enmascaran en energía verde. Charo, ¿tú qué dirías a esa gente que todavía tiene dudas de si estas propuestas, estos proyectos de energía verde que se nos están vendiendo en muchos territorios de esta zona de Tierra Astilla y de toda Navarra y de todo el Estado, ¿qué les dirías a esa gente que todavía tiene dudas de si esa es realmente una solución que podamos asumir? Bueno, yo lo que pensamos en ecologistas es que las energías renovables son las energías del futuro, porque no va a haber casi otras, entre otras cosas, ¿no? Pero que no puede ser con las mismas lógicas que el periodo de los combustibles fósiles. Es decir, si lo siguen controlando los mismos oligopolios energéticos, que es lo que está ocurriendo en el momento actual con esos megaparques, ¿no?, vinculados con las renovables, que destruyen territorio y destruyen poblaciones, ¿no?, eso entonces no nos vale, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, detraer o quitar, ¿no?, de la gestión de la energía a todos estos grandes empresas que lo único que les interesa es la cuenta de resultados. No les interesa el bien común y lo hemos visto con la factura eléctrica, con un montón de cosas, ¿no? Entonces, sí que tenemos que apostar por las renovables, pero cuanto más sencillas sean esas renovables, mejor, porque
las energías renovables diríamos que tienen asociado un extractivismo mineral que tiene que ver con las poblaciones del sur global o de dinámicas centro-periferia, pero cada vez también tienen más que ver con esas dinámicas rural-urbano. O sea, cada vez más se están recuperando proyectos mineros que estaban dormidos porque no eran rentables y se están poniendo en marcha ante una situación de escasez mineral. Por lo tanto, tienen las mismas lógicas, ¿no? Cada vez diríamos que se concentra el poder en menos manos y lo que hace es que, a su vez, hay un recorrido de violentación del territorio y de las poblaciones, ¿no? Eso sería una cosa. Y luego hay otra idea clave con el tema de las renovables, que es el espejismo de pensar que con energías renovables podemos seguir consumiendo energía como hasta ahora. Es decir, dentro de una economía hay un marco de crecimiento, pero incluso dentro del marco de consumo actual. Es decir, necesitamos a escala global consumir menos energía. Y hay mucho ámbito de acción para consumir menos energía. De alguna manera hemos vivido el momento de la era del petróleo, que no dejaba de ser una energía relativamente barata y versátil, que tenemos que trascender a una energía que es discontinua, es decir, porque depende del sol, que a su vez no tiene un stock, no se puede centrar en un barril de petróleo, ni vale para el transporte pesado, por ejemplo, ¿no? La electrificación del transporte es muy difícil y sobre todo si tiene mucho peso, mercancías, etcétera. Por lo tanto, tiene que ir asociado a reducción y relocalización. Y esta relocalización tiene que ver con las necesidades de cada contexto. Es decir, no producir cosas que no tienen que ver con las necesidades humanas, ¿no? Que a lo mejor eso es un tema clave, ¿no? Claro. Y entonces, pues ahí tenemos que pensar en cómo construir soberanía energética en la que las poblaciones sean partícipes del modelo energético que tienen delante, y a lo mejor hay algunas energías que pueden ser más sencillas, pero que el consumo sea directo, por lo tanto, ahí además se despilfarra mucha menos energía, ¿no? Porque cuando tú generas la energía en un aerogenerador y lo llevas a cientos o miles de kilómetros, en ese se pierde, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuanto más cercano sea la producción y el consumo y más partícipe sea de la ciudadanía de eso, pues construiremos soberanía energética, igual soberanía alimentaria o cualquier otra idea, ¿no? Hay otra cuestión relacionada con esta, y me vais a perdonar que barra para casa. Las plantas de biometanización que quieren imponerse en territorio navarro, una de ellas pues muy cerca de mi pueblo. Muy cerca y en todo Tierra de Estella, que lo estamos viviendo en carne propia. Según la Fundación Sustra y Erakutza, la comarca concentra buena parte de los proyectos de biometanización previstos en Navarra, y hay plataformas vecinales movilizadas en Arroniz, Lodosa, Los Arcos, Viana. En Sesma la planta está prevista, gestionaría más de 180.000 toneladas de residuos al año, y en Arroniz la plataforma ha presentado más de 4.000 recursos contra el proyecto. Y más allá del impacto ambiental, hablamos de camiones, de digestatos sobre los campos, de contaminación de acuíferos y de pueblos que no han sido ni consultados ni informados de ninguna manera, ¿no?, de lo que iba a suceder. Que tiene que ver justamente con la idea 5 del libro, ¿no? Que es una cuestión a rescatar, cerrar los ciclos materiales, ¿no? Como bien decías, que es que eso que se genera y se vierte, ¿no? Que es la basura. Sí, que como dices en el libro, nuestro sistema de protección y de consumo está produciendo un gran desajuste de basuras a escala planetaria. Además es curioso porque, claro, la basura, igual que su gestión, tienen una historia muy breve, ¿no? Muy reciente. Pensad en hace 50 años, ¿no? En nuestros pueblos pues era muy poco lo que se tiraba, la mayoría se reciclaba, se reutilizaba y mucho de lo que se vertía era orgánico, ¿no? Sí, en este sentido las plantas de biometanización, por ejemplo, parece que son como una solución, pero lo estamos viendo que es una solución que no va a la raíz, que es una solución vestida de tecnología y, bueno, bio, ¿no? Pero ¿por qué no es una solución al problema? Realmente. O sea, la biometanización, que no deja de ser una cosa que es coger los residuos orgánicos, ya sean aguas residuales, purines o restos de basura, para meterlos en un digestor y en condiciones de falta de oxígeno, es decir, que actúen bacterias que sean anaerobias, pues generar gas, metano, y recuperar ese gas en la medida de lo posible. Y luego hay un efluente, ¿no?, que pretenden o dicen que se puede utilizar como fertilizante, ¿no? Y bueno, pues en pequeña escala y en sitios muy concretos podría ser una solución. De hecho, por ejemplo, este año hemos estado visitando un instituto en el que, de formación profesional, que eran estudiantes de cocina, y habían puesto un biodigestor, los restos del huerto con los restos de la comida del comedor, y con eso cocinaban.
Es un consumo directo, es una solución, diríamos, sostenible. El problema es que la biometanización con las plantas estas que estáis un poco, me alegro muchísimo que haya plataformas en contra, están hablando de unas cantidades tan grandísimas que requieren todo ese transporte de camiones, ese trasiego de camiones, no exentos de tener accidentes, de tener vertidos, de tener no sé qué, y bueno, generan focos en los que además no hay un interés en ese contexto rural de que eso sea así, porque gran parte de esa energía muchas veces vuelve a viajar, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando nuevamente de ese extractivismo que hablábamos de las renovables, ¿no? Entonces, tiene que ver con los territorios en los que se implantan, tiene que ver con la cantidad de residuos que manejan y tiene que ver también con que no se cuestionan el tema de los residuos, que son soluciones de final de tubería. Es decir, cuando ya tenemos el problema, nos inventamos una solución tecnológica que además ya se la vamos a dar a las grandes empresas del sector, que son las mismas muchas veces que las renovables, ¿no? Que incrementa sus tasas de beneficio, ¿no? Acumulando otro sector, otro nicho de mercado, ¿no? Pero no estamos hablando de cómo reducir basuras, de, por ejemplo, todo el tema que también se están implantando mucho en el medio rural, que tiene que ver con las macrogranjas, y todos esos purines, ¿no? Que se generan las macrogranjas, todo ese estiércol que se genera en las macrogranjas, no lo estamos relacionando con un cambio en el modelo alimentario, no lo estamos relacionando con un cambio en volver otra vez a una ganadería extensiva, que no había que tratar residuos, porque estaban el ganado suelto y además haciendo una labor ecosistémica, ¿no? de control de incendios y un montón de cosas. Y entonces estamos, de alguna manera, nos venden esa solución tecnológica, porque en general nuestra sociedad, otra de las características que tiene es que la tecnología se abraza con mucha facilidad. Y algo que es tecnológico se piensa que es bueno en sí mismo, ¿no? Cuando además nos están hablando de creación de empleo, de riqueza en el sitio, que luego nunca llega. Nunca llega ni la riqueza a los territorios ni el empleo a los territorios, ¿no? Y eso existen un montón de ejemplos con otras miles de cosas, entonces por lo tanto no nos podemos creer esa historia. Y esto es como bastante importante de los territorios rurales, sobre todo porque, o sea, parece que son espacios, que lo hemos comentado en más de un podcast, espacios donde se puede ir a consumir y a producir sin tener en cuenta como el propio entorno, ¿no? Que son espacios vacíos en muchos casos, igual aquí no tanto porque hay como una lucha histórica de defensa del territorio, ¿no? Pero igual otros territorios que están más vaciados o donde hay menos población, que de repente se ven como espacios donde se pueden poner todas estas plantas de miles y miles de placas solares, aerogeneradores, destruyendo todo entorno natural, porque no hay una resistencia como activa, ¿no? Entonces, creo que esto como es un tema que interpela muy directamente a todo, bueno, sobre todo al entorno rural, porque son los espacios de los que se abastecen las ciudades de alguna manera. Es lo que llaman muchos autores zonas de sacrificio. Eso es. Sí. Entonces son sitios donde se coloca todo lo chungo, y porque no hay una contestación de la población, pues porque son muy pocas personas, o porque está empobrecida, o porque también es una población rural ya muy mayor. Entonces todo eso se aprovecha, esa historia que no deja de ser un constructo, como tú decías, histórico, ¿no? De abandono y del medio rural progresivo de los años 60, ¿no? Que hace que no haya esa contestación. Me alegro muchísimo por eso, que aquí haya articulación comunitaria y que se enfrenten estos proyectos, ¿no? Sí, además que no son, como que todo sigue la misma lógica, ¿no? Por lo tanto es como muy interesante ver cómo las diferentes luchas contra los diferentes proyectos se pueden articular también, aunque el objetivo sea diferente, ¿no? Pero como la raíz al final es lo mismo, ¿no? O sea, como el origen del problema es el mismo, es este sistema del que estamos hablando. Y todas estas respuestas también como de resistencia y también tienen que ver un poco con el poner la vida en el centro, ¿no? Con el volver a ver qué es lo importante y qué es lo que necesitamos para seguir existiendo en este planeta. Y de eso queríamos que nos contaras un poco ahora, Charo, ¿no? Que creemos que poner la vida en el centro es donde verdaderamente el sistema capitalista pues cae, ¿no? Queríamos reflexionar sobre todo en torno a 3 preguntas que puedes contestar separadas, juntas, en el orden que tú quieras. Nos preguntábamos qué significa poner la vida en el centro, ¿no? Cuando decimos, hay que poner la vida en el centro, ya, pero ¿qué significa? Y quizá esta es un poco más difícil, que es cómo lo hacemos, cómo se hace, ¿no? Bueno, poner la vida en el centro es construir vidas que merezcan la pena. Y el capitalismo no nos da eso. Nos vende cosas en Technicolor, el centro comercial nos tiene un poco entretenidas y entretenidos con comprar cosas, pero en realidad sabemos, hace unos años hicimos en Ecologistas una campaña que se titulaba «Consumimos felicidad entre interrogantes»,
Y todos los estudios que consultamos, psicológicos, antropológicos, incluso de percepción, ¿no?, decían que lo que nos aporta bienestar a los seres humanos es la calidad de las relaciones sociales, que por otro lado es lo que nos quita el capitalismo. Por lo tanto, es un espejismo que el capitalismo sea lo que nos prevé de vidas buenas, ¿no? Son vidas de acumulación, diríamos, cada vez para menos gente además, pero no son vidas que merezcan la pena, ¿no? Porque no tenemos tiempo, porque vamos deprisa y corriendo a todos los lados y porque cada vez estamos menos articulados socialmente, ¿no? Y por eso enfermamos. Es decir, tenemos una sociedad muy medicalizada teniendo en cuenta enfermedades de tipo mental, ¿no? Depresiones, estrés, hay mucha gente que vive sola, que no hay relaciones, y todo esto es lo que profundamente nos quita el bienestar y la felicidad, ¿no? Luego había otra idea, y es que el tener ingresos, ¿no?, tiene hay un incremento hasta que llegas a un efecto umbral. Ese efecto umbral tiene que ver con el contexto en el que vives, ¿no? Si vives en un sitio rural quizás es menos, porque gastas menos en transporte, por ejemplo, y en una ciudad un poquito más, pero no deja de ser que una vez que pasas ese efecto umbral, que además te dé algún tipo de colchón, o sea, hay algún tipo de incidencia, es decir, la ortodoncia de tu hijo o tu hija, pues tienes que ¿no?, pensar que vives tranquila, más no da más felicidad. Y eso lo dicen todos los estudios, ¿no? Acumular no da felicidad, sino que es las relaciones las que da la felicidad, ¿no? Y otra idea que me parece muy importante para poner la vida del centro es algo que quizás no nos paramos, quizás en estos contextos todo esto suena, ¿no? Pero ¿qué vida queremos vivir? ¿No? ¿Cuáles son nuestras expectativas vitales? ¿Qué vidas queremos construir, ¿no? Y muchas veces nos vemos arrastradas y arrastrados, ¿no?, arrastrades a vidas que son vidas para el capital, para el mercado. Totalmente, sí, sí. Y bueno, el cómo. Sí, eso, cómo. ¿Qué es lo que queremos saber todas? ¿Cómo? O sea, yo creo que lo fundamental es articular espacios colectivos. Cuando la gente reflexiona junta con la gente ante unos problemas cotidianos, es fácil que salgan buenas ideas. Y bueno, creo que encontrarse en la plaza del pueblo es mucho más impotente que encontrarte en el centro comercial. Y ahí se organizan cosas y además el mero proceso, ¿no?, de organización colectiva merece la pena, ¿no? Porque las hormonas de la felicidad, que son la dopamina, todas estas, ¿no?, tienen mucho, las endorfinas, todos estos tienen mucho que ver con cómo nos organizamos, con cómo conseguimos retos, con cómo nos reconectamos con la naturaleza y con cómo nos reconectamos con el resto de las personas, con lo cual creo que tiene un clave de ganancia, ¿no? Yo creo que en este contexto es fundamental, quizás, y fijaos que yo quizás tire piedras para mi propio tejado, pero huir de los datos. Los datos y el diagnóstico yo creo que intuitivamente ya los tenemos todas y todos, ¿no? Y construir narrativas. Nuevas narrativas que sean muchas cosas que se puedan recuperar del pasado reciente, otras son nuevas, ¿no? Y que esas narrativas sean sugerentes, sean algo que nos lleve a imaginarios, que nos lleven a sitios que sean realistas, es decir, no vamos a caer en escenarios de ciencia ficción, ¿no? Sino realistas de cómo construir algo que tenemos que construir entre todas, ¿no? Y teniendo que ver en cada contexto. O sea, que no hay una receta. Eso es lo malo. No hay una receta, sino que hay como unas ideas para construir. Luego, otra cosa importante es el tema del tiempo. Y tenemos que buscar tiempos para la vida, tiempos de calidad. Vivimos en momentos muy efímeros, muy rápidos, en los que gran parte de nuestros tiempos, quizás en un entorno como este, mucho menos que en una ciudad, por supuesto, pero que hay que disputar el tiempo. Porque el tiempo es fundamental para construir todas estas iniciativas colectivas. Las iniciativas colectivas se construyen lentamente, generando confianzas, generando socialidad, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es fundamental, además, sociedades o grupos que se cuiden, en lo que la corresponsabilidad de los cuidados esté ahí, que todo el mundo puede cuidar y todas las personas pueden cuidar, ¿no? Otra idea sería lo de ralentizar, ¿no? Cuando ralentizamos sabemos priorizar, cuando vamos deprisa no, con lo cual tenemos que ralentizar estos tiempos, ¿no? Vivimos en sociedades de la hiperestimulación,
sobre todo a través de los cacharritos, y tenemos que pensar menos pantallas, más caras, ¿no? Más caras y más naturaleza, cómo construir desde ahí, ¿no? Y luego, pues, bueno, un poco la idea esta, ¿no? De que todo esto lo tenemos que transmitir en clave de ganancia, ¿no? Incidir en todo lo que tenemos que ganar, porque si no, ante la publicidad, ante las fake news, ante todos los cacharritos, estamos perdidas, ¿no? Estamos perdidas, y el cara a cara es lo que nos va un poco a hacer construir. Totalmente. Muchas de estas ideas de las que nombras ahora, ¿no? y de las que hemos nombrado anteriormente, como cerrar los ciclos o de crecer, poner la vida en el centro, el tema de la comunidad, ¿no? De lo común, en realidad lleva generaciones practicándose en el pueblo, sin necesidad de nombrarla así. La huerta, el intercambio de excedentes, el cuidado comunitario de mayores y de criaturas, la ganadería extensiva ligada al territorio. ¿Es la nueva cultura de la tierra en realidad una cultura vieja que el mundo urbano está redescubriendo? Yo lo que creo es que, o sea, llamarla nueva no significa romper con el pasado reciente. Significa que hay cosas del pasado reciente que tampoco nos sirven. Claro. O sea, es muy probable, y por supuesto que el medio rural es mucho más resiliente, con mucha capacidad de cultura de suficiencia, de comunidad, que en una ciudad, que además, desde mi punto de vista, están abocadas al desastre. Pero si no pensamos en que hay otras cosas que en esos medios rurales también, ayer vimos unos cortos maravillosos que también se veía, ¿no? Que a lo mejor existía una cultura patriarcal. Sí, totalmente. A lo mejor existía una cultura que rechazaba los disidentes. Sí, total. Entonces, por eso digo que tenemos que juntar, ¿no? Qué cosas nos valen, y además no es cuestión nuevamente de recetas, sino de en cada contexto empezar a construir desde la diversidad de los cuerpos, desde la diversidad de las almas, desde la diversidad de todas las personas, pero también en común y para vivir en armonía con la tierra, ¿no? Entonces, también es verdad, otro tema es que el mundo rural no está, diríamos, totalmente desconectado de unos imaginarios capitalistas. Claro. O sea, el capitalismo ha colonizado nuestras mentes. No solamente la economía, sino nuestras propias formas, gafas con las que vemos la realidad. Y en el medio rural también está presente. Y también por eso en el medio rural pues se ha hecho una transición, no a veces impuesta, pues por una agricultura industrial, por una situación de ganadería en intensivo, estabulada, que genera un montón de problemas, por una pérdida, ¿no?, de las pequeñas artesanías, y por un proceso que creo que es peligroso en el medio rural, y es, ante la demanda de verde de las ciudades, reconvertir en turistificación también el medio rural, es decir, como diríamos, escenarios de turismo en vez de escenarios, diríamos, de producción, ¿no? Y yo creo que si hay algo que tendría que ser estratégico para las instituciones, sería un plan claramente de recuperación del rural de una forma participada con las gentes que viven en los territorios y, por supuesto, sin seguir quitando servicios públicos. Es decir, cuando se cierra una escuela, el pueblo muere detrás, con lo cual, con esta idea, ¿no?, de necesidad de servicios públicos, de centros de salud, de todo esto que están cada vez... Bueno, creo que en Navarra y en Euskadi es un poco diferente, pero aún así también existe ese deterioro de lo público en relación con Castilla, por ejemplo. Pero bueno, que eso es una herramienta fundamental, ¿no?, para construir, ¿no?, en esta línea. Y bueno, pues solamente ver que tenemos que construir también una mirada biorregional, es decir, que las ciudades que no son nada autosuficientes, las ciudades consumen 1/3 de la energía del planeta y generan 1/3 de los residuos del planeta, ¿no? El metabolismo que tienen las ciudades es un metabolismo totalmente insostenible. Cómo, de alguna manera, decrecer las ciudades en mayor medida y cómo hacer crecer lo rural, ¿no? Pero un rural en dignidad y que cubra las necesidades del medio rural. Y esa era otra preguntita más, que es como un poco esta contradicción, ¿no? Porque se habla de decrecimiento, de economía de proximidad, justo cuando el rural lleva décadas perdiendo población y servicios, ¿no? ¿Cómo se sostiene esto que tú acabas de nombrar, ¿no? ¿Cómo se sostiene una nueva cultura de la tierra en un territorio que se está vaciando? Claro, ahí estamos hablando un poco de que a veces
viene impuesto desde el exterior que la gente abandone el rural. Desde los años 60, según ha ido despoblándose por unos cantos de sirena del empleo en las ciudades, ¿no?, pues se ha ido despoblando, y es verdad que quizás en los años 60 la vida en los pueblos, la agricultura, la ganadería no era igual de dura que podría ser ahora, ¿no? Eran situaciones en algunos, sobre todo en algunos territorios, en los que había, diríamos, mucha precariedad, mucha dificultad para cubrir necesidades, y curiosamente las primeras que abandonaron el rural fueron las mujeres, en gran medida, porque claro, en los contextos estos, ¿no?, de la vida que se suponía que tenías que tener ahí, era muy vinculada a todo este patriarcado, ¿no?, que nos sigue sustentando, y también las disidencias. Por lo tanto, eso también suponía de traer de una mirada crítica para afianzar en el medio rural, ¿no?, y eso también ha existido, ¿no? Entonces, yo creo que el medio rural el decrecimiento ya existe, o sea, porque es mucho más fácil vivir de lo cercano, de los mercados locales, de la economía local, de la articulación comunitaria, pero necesita también de que no se sigan reinvirtiendo todo esto que tiene que ver con los servicios públicos, porque entonces la población no se va a fijar. Existe una tendencia de mucha gente joven de volver al rural, pero tiene que tener servicios, porque si no hay colegio para sus hijos, hijas, pues es un problema. Claro, que esto también lo hemos hablado muchas veces, ¿no?, el tema de la vivienda, que es uno de los, bueno, en todos los lados es uno de los temas que ahora mismo preocupa a la población, y en el medio rural también, o sea que hay mucha gente que queremos o quiere vivir en el pueblo, pero que igual no puede, porque no hay opción, ¿no?, o esas opciones que hay no están como al alcance de la mano. Y con todo esto que hablamos, al final un poco también es como recuperar algunos saberes y algunas prácticas que son como de lo rural, y mantenerlas y desechar eso que no nos interesa, pero sin convertirnos en una réplica del modelo urbano, y sin convertirnos también en esos espacios donde lo urbano se desahoga, ¿no?, por así decirlo de alguna manera. Sí, es que muchos de los proyectos de neorurales vienen con su wifi. Claro, ¿no?, con esa mirada urbana. Me refiero, yo no lo digo en plan crítica, pero lo digo como que de pronto pues lo que quieren es tener su oficina en el rural, pero no generar a lo mejor una economía rural que tenga que ver con cómo producir cosas basada con las necesidades humanas, ¿no? Claro, yo creo que ahora mismo estamos, o sea, como que es bastante complejo, ¿no?, generar todo esto, y como que se necesita de mucha articulación, de mucha comunidad, de las instituciones, de dinero público para generar todas esas, como esa red que sostenga esa economía rural realmente. O sea, ha hecho muchísimo daño la entrada a la Unión Europea con respecto al rural, ¿no? Todos los fondos que han apoyado grandes explotaciones agrarias, no a los pequeños y las pequeñas productoras. Y eso hace, yo que mi familia es de Cantabria y eran vaqueros de leche, pues la cuota láctea les hizo que tuvieran que vender las vacas y buscarse otra forma de ganarse la vida. Y estaban perfectamente estabilizados ahí en el territorio, ¿no? Entonces, claro, hay algunas cifras que dicen que se han perdido 1 millón de pequeñas explotaciones agrarias desde la entrada en la Unión Europea. Eso supone abandono del agro y supone también una pérdida de empleo, una pérdida de vida de lo rural, ¿no? Vienen todas esas ayudas y se concentran en las grandes tenedores de las tierras, ¿no? Otro tema es la posesión de la tierra, ¿no? Y como los comunales, y que aquí creo que en Navarra y en Euskadi todavía queda mucho de lo que tirar de ahí, ¿no? Con todo el tema de los comunales, que son fundamentales, ¿no? A mí no me tires flores, mejor tráemelas del campo. Casi cortan la caléndula, el romero está llorando. A mí no me tires flores, mejor tráemelas del campo. Casi cortan la amapola, el trigo ya está llorando. A mí no me tires flores, mejor tráemela del campo. Casi cortas el abrazo, el alma se fue llorando. En nuestra época de grandes poblaciones, siempre expuesta a las voces, imágenes y palabras reproducidas en pro del beneficio comercial y político,
Hay demasiada gente que quiere y puede inventarnos, poseernos, moldearnos y controlarnos a través de los medios de comunicación que son cautivadores y poderosos. Es mucho pedir que en medio de todo ello un niño encuentre el camino por sí solo. En realidad, nadie puede hacer gran cosa por sí sola. Lo que necesita un niño, lo que todos necesitamos, es conocer a otra gente que haya imaginado la vida. No oírla pasivamente, sino escucharla. Escuchar es un acto de comunidad, que requiere un lugar, un tiempo y un silencio. Yo creo que la imaginación es la herramienta singular más útil que posee la humanidad. Deja atrás al pulgar oponible. Puedo imaginar la vida sin mis pulgares, pero no sin mi imaginación. Hemos escuchado un extracto de Contar es escuchar de Ursula K. Le Guin. A mí no me tires flores, mejor tráemela del campo. Casi cortan la caléndula, el romero está llorando. A mí no me tires flores. Bueno, ya lo hemos comentado ya, pero vamos a abrir el melón de la tecnología y también el de la inteligencia artificial, porque es un tema que nos preocupa, yo creo que a todas. Vamos a ver. La tecnología no es neutral. Es fundamentalmente androcéntrica. Y, además, tenemos que hablar de esos grandes centros de datos, que no son una nube, son aparatos grises, feos, que necesitan de una cantidad ingente de materiales y de recursos para poder funcionar. Y todos esos materiales y minerales que se encuentran casualmente en la mayoría de los países que actualmente están en guerra o donde hay conflictos internacionales. Y que también ocupan espacio, un espacio físico, en cuyos alrededores se están plantando árboles y plantas para seguir esa naturalización de esas tecnologías. Lo que llamaríamos el greenwashing, que ya lo conocemos también parecido al pinkwashing y al purplewashing y a todos los washing que hacen, a todos los lavados de cara. El otro día estuvimos en una charla de Lucía Ortiz de Zárate, que ha realizado su tesis doctoral en el ámbito de la ética y de la gobernanza de la inteligencia artificial, y en esta charla revisaba la cuestión de la IA desde los planteamientos de la corriente feminista ecofeminista, y a mí me pareció como una nueva perspectiva de mirar a la IA que yo no estaba encontrando, ¿no? Me pareció, no sé, dije, wow, por fin, ¿no? Como hablar de la IA en estos términos, ¿no? Planteaba dejar de analizar la IA solamente respecto a su uso, asumiendo que hay detrás presupuestos políticos morales detrás, ¿no? Planteaba una cuestión muy interesante que os voy a compartir aquí, que vamos a compartir aquí ahora con vosotros. Ella decía, en un ejercicio muy simple, ¿no? Y nos preguntaba, y os lo pregunto yo ahora a vosotros, si yo os diría que me dijerais con qué colores o con qué palabras describiríamos la revolución industrial, ¿cuáles serían? El gris, el negro, ¿qué adjetivos? El humo, metal. Vale, si lo hacemos con las nuevas tecnologías o con la IA, ¿qué pasa? Sigue apareciendo el negro, el gris, la suciedad. ¿Qué aparece? El beige y el blanco. El beige y el blanco, los colores de Google, ¿no? El rojo, el amarillo, ¿no? Unas cosas así como, ¿no? De esto que decíamos, ¿no? Y esto es todo marketing. Porque así funciona esto, ¿no? Que no nos parezca contaminante, ni sucia, ni precaria, ni extractivista, ni colonizadora, que es todo lo que supone. Y aquí, el gran melón. De verdad, no podemos hacer nada. De verdad, vamos a sucumbir a la idea de que la imposición de las tecnologías y de la IA es imparable. No vamos a tener ningún debate en términos políticos, de dónde se están extrayendo los minerales, sobre qué vida se sostiene y a qué coste. De verdad, nos va a quedar para el resto de nuestras vidas estos carteles que se están haciendo este verano sobre las fiestas de los pueblos, de verdad. De verdad. Feísimos. Este es el futuro. Volver a Canva, por favor. Y esto es lo que propone precisamente Lucía Ortiz de Zárate, desde la filosofía de la ciencia, que tengamos un debate político sobre la IA, más allá de los usos correctos que hacemos de ella. Y desde esta perspectiva queríamos lanzarte esta pregunta, Charo. ¿Cómo lo veis desde el ecofeminismo esta cuestión? ¿Es un tema recurrente y cotidiano? Igual había que pensar su uso también en esta nueva cultura de la Tierra, ¿no? ¿Cómo aparece esta tecnología, esta inteligencia artificial dentro de vuestro discurso, de este marco? ¿Qué relación tiene también la IA, ¿no? Con la naturaleza, como esto que nos quieren un poco impedir? O sea, aquí lo que pasa es que
esto ha llegado después que todo lo, ¿no? Lo que hemos pensado colectivamente, ¿no? Al marco de la nueva cultura de la Tierra, pero no deja de ser una vuelta de tuerca más de todo lo que nos pasa. O sea, es como algo que tiene las mismas lógicas que todo lo anterior, pero incrementadas. Yo, si tuviera que decir algo y que tuviese alguna capacidad de incidencia política, diría ahora mismo parar la IA. O sea, pararla. Que es algo a la totalidad. Es decir, no podemos asimilar las cosas que van tan rápido primero, pero aparte es que hay suficientes datos de que esto nos va a llevar al desastre. Un poco aquí podemos rescatar lo del principio de precaución del que habláis, ¿no? De que aunque no veamos el daño, sabemos lo que... Claro, o sea, los impactos no se ven claros porque ya no se veían en Internet. Ya no se veían en Google, es decir, no solamente estos colores que decís, pero sino el propio vocabulario de navegar, la nube, parece inmaterial, ¿no? Lo hemos empezado a asociar a grandes servidores, a cableados, a antenas, a no sé qué, mucho más tarde de lo que en realidad estábamos ya utilizando todo eso, ¿no? Y tiene una carga material bestial y, por supuesto, va a tener, de hecho, una búsqueda con IA en relación a una búsqueda de Google tradicional son 10 veces más energía. Porque, claro, para que te llegue en un microsegundo una información que contrasta tantísimos datos y que te lo da redactado, tiene que tener muchísimo más coste energético, ¿no? Y por no hablar de la parte de agua, que en un contexto al que vamos, de cambio climático, de problemas de sequías, de lluvias que van a ser torrenciales mezcladas con periodos de sequía y olas de calor, es decir, en un contexto en el que en general vamos a necesitar el agua para otras cosas. No para esto, ¿no? O sea, que hay una parte, diríamos, ambiental clarísima, vinculada a la crisis ecológica, pero a mí me preocupa mucho más lo que hace la IA con nuestras cabezas. Porque, de alguna manera, lo que nos está haciendo es romper la creatividad, va a suponer pérdida de muchas capacidades, incluso capacidades... O sea, yo que trabajo en el mundo de la educación... Ves que los adolescentes, los chicos y chicas adolescentes, chiques, están haciendo ya los trabajos con IA, con un mínimo esfuerzo, sin capacidad de reflexión, sin buscar datos aquí, buscar datos allá, sin contrastar la información. Es igual que ahora, bueno, pues la época, ¿no?, de los móviles y las fake news y por qué además nos tenemos que preocupar de por qué se está... haciendo tan disruptiva la juventud con respecto a construir en común, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso es un tema que a mí me preocupa muchísimo más. Espero que pete. O sea, que haya de pronto algo, que de pronto haya tanto consumo, haya tanto no sé qué, que diga, esto no funciona, igual que cuando hay un apagón, ¿no? Eléctrico o algo así, que bueno, pues y que veamos la vulnerabilidad, porque en realidad este modelo es súper vulnerable. Total. O sea, tiene un montón de nodos, pero se rompe un nodo y se acabó. O sea, no solamente cuando se cayó la red eléctrica, ¿no?, sino, por ejemplo, pues cuando la pandemia, o sea, vimos que no había mascarillas, que no se producían mascarillas en cercanía, ¿no? O que había que traerlo todo de China, o que de pronto uno de los barcos que trasiga mercancías, el Overgreen o Green o algo así se llama, se quedó atravesado en el canal de Suez y eso hizo que un montón de mercancías no pudiesen pasar y de pronto llegan... O sea, o ahora con el canal de Suez, es decir, es muy vulnerable el modelo, ¿no? Entonces, todo lo que nos queda es intentar usarlo como lo más mínimo posible la IA, no usarla mejor. ¿No? Ser de alguna manera personas que diríamos, que no queremos utilizar la IA y sobre eso construir colectividad. Y la colectividad, en momentos que se necesite, son laboratorios útiles para construir otra vez, ¿no? Y creo que es lo que tenemos que apostar, porque a mí, insisto, me preocupa mucho más que la parte ambiental, y mira que esa me preocupa mucho, la parte de qué está haciendo con nuestras cabezas. O sea, ahora no somos capaces de interpretar un mapa con los navegadores o hacer cuentas de cabeza, pero es que esto es mucho más, es creatividad, es imaginar, la capacidad de imaginar, cosas que son claves para nuestra socialidad. Sí. Yo me acuerdo... Con esto que traes de lo vulnerable que es, yo curré unos años, fui profesora de historia y recuerdo cuando llegaba al instituto no iba al wifi.
¿no? Entonces a mí se me dibujaba una pequeña sonrisa, porque la única persona que llevaba papeles para trabajar con el alumnado pues era yo. Entonces, ¿no? Y de repente un colapso, no hay wifi. Cris, no hay wifi. Y yo, ya, es que no pasa nada, ¿no? Como esta cosa de... Claro, es que de repente todo está pensado para que funcione de una determinada manera, ¿no? No hay plan B, no hay una confianza plena en que todo va a funcionar bien. Sí, es como una confianza ciega en que la tecnología e Internet va a estar siempre a nuestra disposición para todo lo que necesitemos, ¿no? Bueno, a mí me pasó que una receta médica no me la pudieron hacer porque se había caído el sistema. Fíjate. Sí. Y tuve que volver al día siguiente. Sí. Y dices, pues que una receta, pues coja un papel. Bueno. No. Claro. Todo difícil. Pues hemos abierto este melón y continuará, porque esto, claro... Sí. No sé si quieres, vamos a ir cerrando ya poco a poco. No sé si quieres añadir alguna cosa más, como algún tema que no hayamos tratado. O sea, es que se puede hablar de mil cosas, del ecofascismo, de la biodiversidad, de las semillas. O sea, podemos hablar de muchísimo rato, pero por ir cerrando, no sé, alguna cosa que digas, esto tengo que decirlo para que quede aquí. Sí, yo creo que ahora están surgiendo muchas iniciativas que hablan de ecotopías. Y creo que son nuevas narrativas, nuevas formas de enfrentar todo esto, ¿no? Y que, bueno, hay muchas propuestas que, por supuesto, nuevamente no son recetas porque tienen que estar adaptadas a cada territorio, a cada contexto, a cada grupo social, pero que lo que nos permiten es imaginar mundos posibles y realistas. Es decir, que parten de una situación de análisis actual, no mundos, algo se inventará. No mundos de fe tecnológica que nos solucionarán nuestros problemas, sino mundos de cómo tenemos que empezar desde ya a construir para intentar que el futuro, que no está escrito, por lo tanto, hay una oportunidad. Y hay una idea que me parece importante, que no sé si conocéis, que son los cisnes negros. Hay un sociólogo que se llama Taleb, que ha hecho una revisión histórica de momentos en la historia en que cosas poco probables ocurrieron. Y los cisnes negros pueden ser buenos o pueden ser malos. Es decir, puede ser que después de unas elecciones democráticas gobernase Hitler, cisne negro malo, no tengo que incidir, pero hay otros cisnes negros que de pronto cambian imaginarios para bien, ¿no? Podemos ver que las sufragistas eran unas mujeres que luchaban contra corriente total y estaban denostadas, incluso, bueno, pues perseguidas policialmente y tal, pues de esos lodos ahora tenemos una serie. Entonces, somos parte también de todo ese bagaje de movimientos sociales, de personas que lucharon por un mundo mejor. Podemos poner el ejemplo del movimiento obrero, podemos hablar de Rosa Parks y cómo ella enfrentó una situación que seguramente había mucha más gente anteriormente racializada que lo había hecho, pero que de pronto hay una gota que colma un vaso. El problema es que no sabemos cómo está el vaso. Y tenemos que nuestra parte, y sobre todo las personas que estamos implicadas en transformar, ¿no? Pero sobre todo si lo hacemos con otras personas para conseguir fuerza y fuerza colectiva, pues si no vamos llenando el vaso, no va a ocurrir. Y si no imaginamos nuevos escenarios que sean posibles y sean deseables, no van a ocurrir. Entonces, no tenemos la garantía de éxito, francamente. Pero desde luego lo que sí que tengo clarísimo es que si no lo intentamos y no nos juntamos, el fracaso es seguro. Entonces, lo que tenemos, yo creo, es que conformar, porque los procesos colectivos valen la pena en sí mismos. Y entonces ahí estamos. Ahí estamos, queremos rescatar la última idea del libro, la séptima. En ella se propone que la creemos, que la añadamos a la lista, ¿no? Que la sumemos a ese todo que ya planteáis en el libro. Y por supuesto que vamos a escribir la nuestra. Y es un aprendizaje de todo este año y de todo este proceso de pueblerinas. Sería algo así como hacer deseable lo colectivo. Que justo acabas de nombrarlo. O colectivizar lo deseable. Las dos nos valen porque no somos competitivas, no hay que elegir la mejor cosa. Las dos nos valen para decir y rescatar la idea del poema de Úrsula K. Le Guin. Charlar junto a las invitadas de Pueblerinas en la Onda ha sido muy inspirador. Mil gracias, bueno, muchas que estáis aquí por pertenecer a todo este proceso de crecimiento personal y colectivo que ha sido.
Y vimos ayer la presentación de los cortometrajes, que ha sido pues, bueno, el final de un proceso de juntarse con las mujeres de los pueblos para hablar del pasado, de otros presentes, de otras realidades que han sido marginalizadas en las últimas décadas, ¿no? Y ha sido pues, muy inspirador, muy impulsor, un motor de creación muy grande, ¿no? Como una cosa... Sí, ese hacer deseable una vida más allá de las redes sociales, de lo que se impone desde una mirada externa y capitalista. Y que en las vidas que deseemos entre de alguna manera la comunidad, ¿no? Pues es una de las ideas que queríamos añadir. Y es lo que nos ha dado también todo este año de Pueblerinas, la verdad. Y con esto aquí acaba la primera temporada de Pueblerinas en la Onda. 10 capítulos, 10 conversaciones, un mismo hilo. La memoria y la realidad de las mujeres rurales, su forma de resistir y de imaginar también el futuro. Hemos hablado de entidades disidentes con Begoña y Evaristo, de la cultura con Marisa, con Asun, con María y con Rosalía, de deporte con Amaya y Maite, de cuidados con Joana y Carmen, de salud sexual con Maitane, con Itxaso, con Lorea, de ecologismo con Miriam, con Esther y hoy con Charo. Y en cada capítulo ha habido algo de esta tierra que nos sostiene. Ha sido una temporada muy bonita, que hemos estado gustísimo y que no hubiera sido posible sin quien nos escucha, sin quien comparte, sin quien nos escribe también y nos manda sus recomendaciones y sus experiencias y sin todas vosotras, claro. Volveremos tal vez con una segunda temporada y hasta entonces seguimos aquí con las botas llenas de barro y la cabeza llena de ideas. Vamos a hacer la despedida oficial del programa de hoy. Milla esker, Charo, por venir y acompañarnos. Ha sido un lujazo tenerte hoy aquí. Milla esker equipo, sin vosotras esto no sería posible. A toda la gente que sostiene el proyecto Pueblerinas, este encuentro, a toda la asociación Valdeallín, a Sandra, Olaya, Raka, Edura, a todo el mundo que ha estado aquí. A todas las que estáis haciendo turnos, las que nos habéis ayudado a todas. De todas maneras. Todas las que os habéis acercado hoy aquí. A todas las personas que habéis aportado de alguna otra manera, que habéis apostado por este proyecto también. Gracias, Cris. Gracias, Carla. Esto es Pueblerinas en la Onda. Un videopodcast sobre feminismos y ruralidad. Aquí termina el 10º capítulo y la primera temporada, en julio de 2026. Volverán tus pueblerinas de confianza. Con las botas llenas de barro. La cabeza llena de ideas. Síguenos la pista. Compártelo con tu vecina. Y habla con tu prima pueblerina. Milla esker eta hurrengorarte. Thank you.